A continuación, resolveremos el ejercicio 6 de la unidad 3, momento de inercia de una varilla. El ejercicio dice así: calcula el momento de inercia de una varilla uniforme de largo L igual 0,50 metros y masa M igual 0,80 kilogramos, inciso A, con respecto a un eje perpendicular a la barra que pasa por su centro de masas. Inciso B, con respecto perpendicular a la barra que pasa por un extremo de la varilla. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Primero abordemos el inciso A y vamos a analizar lo que tenemos acá, que es una varilla o barra que va a ser delgada y por lo tanto la podemos colocar en solamente un eje de sistema cartesiano, solamente en el eje X, y vamos a considerar que en el eje Y y en el eje Z los valores de las coordenadas son 0. Vamos a ver que esta es una varilla uniforme, me dicen cuál es el largo, me dicen cuál es la masa, lo que tengo que hallar es el momento de inercia de la varilla con respecto a dos ejes. Vamos a ver que como la varilla es uniforme, se va a cumplir esto. Vamos a poder declarar una variable lambda, que va a ser la densidad de masa de la varilla, que va a estar dada por la relación que existe entre la masa y la longitud. Yo puedo hacer esa relación con respecto a la masa total, la masa que tiene toda la varilla con respecto a la longitud total, y la puedo hacer también con respecto a un diferencial de masa con respecto a un diferencial de longitud, que sería un diferencial de X. Entonces puedo establecer estas dos relaciones. En estas dos relaciones yo tendría que un dm va a ser igual a lambda de X, donde lambda es la densidad de masa con respecto a la longitud, y el dm también va a ser igual a la masa total sobre la longitud total por un dx, ya que si yo pasara dividiendo este dx, vamos a ver que dm sobre dx va a ser igual a m sobre l. Entonces se van a cumplir estas dos relaciones que me van a ser útiles para resolver el momento de inercia. Vamos a ver que aquí tenemos que en esta zona sombreada la longitud de x va a tener una masa dm igual a la masa por unidad de longitud lambda multiplicada por dx. Eso es lo que significa esta relación que tenemos acá. Y eso sucede porque tenemos que la varilla va a tener una masa uniforme. Bien, lo primero que tengo que hacer es hallar el momento de inercia con respecto a este eje que tengo señalado acá, que es el eje central que va a estar en la varilla. Va a ser un eje perpendicular al eje donde está la varilla. Y vamos a ver que este eje lo que va a significar es que la varilla va a rotar alrededor de ese eje, que justamente es el centro de masa, porque está justamente en la mitad de una varilla uniforme. Esa relación que existe con respecto al centro de masa dentro de una varilla lo determinamos en un ejercicio anterior. Y vimos que cuando tenemos un objeto uniforme, el centro de masa va a estar justamente en el centro. Bueno, si tengo el momento de inercia igual a la integral de r cuadrado de m, que esta va a ser la ecuación cuando quiero hallar el momento de inercia de un sistema cualquiera, vamos a llamarlo momento de inercia I, porque va a ser el que va a pasar por el eje Y. Entonces lo que tendría que hacer es resolver esta integral. Para resolver esta integral, yo tendría que resolver esa integral desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2, donde estoy considerando que partiendo de 0, voy desde menos L sobre 2, porque esta es, digamos, este es 0, entonces este es menos L sobre 2 hacia acá, y hasta L sobre 2, que va a estar hasta el otro lado, ¿verdad? Considerando que esta es la longitud de L, lo podemos dividir en dos mitades, L sobre 2 y L sobre 2, donde parto desde la negativa acá hasta la positiva acá. Y vamos a sustituir los valores de r cuadrado de m por valores que pueda usar. El de m lo puedo convertir en ml de x, y el valor realmente que está variando acá es el valor x, por lo tanto r cuadrado lo convertí en x cuadrado. Lo que estoy haciendo es
convirtiendo una ecuación general en una ecuación específica que me permita solucionar este problema en específico. Por lo tanto, voy a tener que ver cuál es el valor R cuadrado. Bueno, es el valor que progresa con respecto al centro del eje que quiero. Y el progreso va a ser hacia la dirección derecha, hacia la dirección izquierda. Vamos a ver que ese progreso va a estar en la coordenada X. Por lo tanto, el R cuadrado se convierte en X cuadrado. Mientras que el de M, aquí por la definición que hice, se convierte en M sobre L de X. Y lo que logro acá es tener una expresión que está solamente en una variable X, porque M y L son constantes. Por lo tanto, puedo sacar M sobre L de la integral y me va a quedar M sobre L por integral desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2 de X cuadrado de X. Y esta integral se resuelve como X al cubo sobre 3. Tendría que entonces evaluar la integral resuelta, que es X al cubo sobre 3, para el valor final, que es L sobre 2, y el valor inicial, que es menos L sobre 2. Si yo resuelvo esto, entonces lo que voy a tener que sustituir. Voy a tener que sustituir L al cubo, aquí sería L sobre 2 al cubo, sería L al cubo sobre 2 al cubo, ¿verdad? Menos L al cubo sobre 2 al cubo. Entonces, como es menos, finalmente van a terminar sumándose. Entonces va a ser la suma de L al cubo sobre 2 al cubo más L al cubo sobre 2 al cubo. Si yo resuelvo eso, entonces voy a tener como resultado que me va a dar 1 sobre 12 ml cuadrado. O sea, este va a ser el resultado de resolver la evaluación de esta integral. Por lo tanto, voy a tener como resultado 1 sobre 12 ml cuadrado. Todo eso al haber resuelto esta sustitución de acá, ¿verdad? Ahora, si tengo este valor, lo único que tengo que hacer es sustituir los números que me dan acá, y esos números serían la longitud 0,5, entonces sería 0,5 al cuadrado, por la masa, que es 0,80, entre 12. Y eso me va a dar 0,017 kilogramos metros cuadrados. Tenemos que ese sería el valor que me están pidiendo del momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la barra que pasa por el centro de masa, o sea, por acá, por este eje. Veamos ahora el otro inciso que me dice que tendría que calcular ahora el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular a la barra que pase por un extremo. Vamos a ver que tenemos que el centro de masa que yo había calculado para el eje Y es este de acá, y ahora me están pidiendo el centro de masa para un eje perpendicular que pasa por un extremo, que sería este eje Y'. Fíjense que este eje Y' pasa por acá, y lo que va a significar es que yo estaría rotando la varilla alrededor de este eje. O sea, en vez de rotarla por el centro de masa, en vez de rotarla por el centro, estaría rotándolo por una esquina. Tenemos que imaginarnos el caso. El caso sería que tuviéramos sostenida esta varilla de un eje que está rotando acá. Entonces va a tener que rotar a partir de este eje una varilla, la varilla completa, que es distinto a rotarla por el centro, ¿verdad? Bien, como estamos en el problema donde tenemos que hacer la rotación sobre un eje paralelo al eje que contiene el centro de masa, entonces yo podría aplicar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner va a decir así: el momento de inercia de ese eje que va a ser paralelo al eje donde hicimos la rotación en el centro de masa va a ser igual al momento de inercia en ese eje que yo determiné más md cuadrado. Ahora, es importante que yo determine quién es el valor de D. El valor de D va a ser la distancia que va a estar entre los dos ejes que estoy comparando. El eje del centro de masa y el eje en el cual nos movimos desde el centro de masa. Ahora, fíjense que la distancia, como estas dos rectas son paralelas, va a ser la misma cuando yo elija cualquiera de los puntos. Si yo entonces elijo la distancia que tiene la varilla en esta zona, entonces estaría determinando quién es D. Y fíjense que en este caso D va a ser la mitad de la longitud L. Quiere decir que D va a ser igual a L sobre 2. Vamos a ver que D va a estar acá y va a ser igual al valor L sobre 2. Por lo tanto, tendría que sustituir donde está D el valor
L sobre 2. Entonces, yo podría aplicar la ecuación colocando que el momento de inercia en el nuevo eje va a ser igual a 1 sobre 12 ml cuadrado, que es el momento de inercia que calculé previamente, más m por L sobre 2 al cuadrado. Y desarrollo eso. Vamos a ver que esto va a ser ml cuadrado, 2 al cuadrado va a ser 4, por lo tanto va a quedar 4 aquí abajo, y me queda 1 sobre 12 ml cuadrado más 1 sobre 4 ml cuadrado. Entonces sigo desarrollando esto. Para eso lo mejor es que coloque el denominador igual en los dos casos acá. Entonces me quedaría, si yo multiplico por 3 arriba y abajo, me va a quedar 3 por 1, 3, 4 por 3, 12, y me queda ahora 1 sobre 12 más 3 sobre 12 por ml cuadrado, y con esto te sumaría 1 más 3, 4, me queda 4 sobre 12, lo cual es 1 sobre 3 ml cuadrado. Fíjense que el valor ahora nos da 1/3 de ml cuadrado. Si yo lo comparo con el valor que da el momento de inercia en el eje Y previamente, o sea, en el eje que contiene el centro de masa, vamos a ver que este es mayor 4 veces, ya que si yo multiplico este valor por 4, me da este valor. Entonces, tenemos que el momento de inercia, cuando yo me muevo del centro de masa, va a tener un valor mayor con respecto a ese momento de inercia, ¿verdad? Vamos a ver que el momento de inercia es 4 veces mayor, y la pregunta que me hago es, ¿qué significado físico tiene esto? Bueno, es lógico el resultado. Cuando nos movemos del centro de masa, siempre el momento de inercia va a ser mayor. ¿Por qué razón? Bueno, porque en ese punto el cuerpo se opone con mayor resistencia a cambiar su estado de rotación. O sea, es más difícil hacer girar el objeto con respecto a este nuevo eje que tengo acá, con respecto a hacerlo girar al eje que contiene el centro de masa. Entonces, esa dificultad de hacer girar el objeto en el nuevo eje está reflejada en el valor de un mayor momento de inercia. Hay que recordar que el momento de inercia se puede interpretar como la oposición a la rotación que va a tener un objeto. Entonces, va a ser mayor en el nuevo eje el momento de inercia. Por último, lo que me falta es evaluar los números de la expresión que me dio, y eso sería la masa 0,80 por 0,50 al cuadrado dividido entre 3, y eso me va a dar 0,067 kilogramos metros cuadrados. Fíjense que es 4 veces mayor que esto. Igual podríamos haber multiplicado este valor por 4 y nos hubiera dado aproximadamente lo mismo, ya que no exactamente lo mismo quizás, porque si hubo alguna aproximación acá en esta operación, entonces vamos a ver que el valor que me va a dar acá va a ser un poco distinto a este. Pero bueno, podríamos aplicar la ecuación final, o podríamos multiplicar este valor por 4, ya que vimos que la diferencia es que este es 4 veces mayor que este. Y con esto queda resuelto este ejercicio. Fíjense que estoy marcando aquí el valor, y con esto quedó resuelto.